Eguerdion lagunok, ongi etorriak berriro urtebete pasada aurrean ikusi genetik, gogoratzen zaite hemen Euskalduna Jaurerrian ikusi genela, eta hitz egin genuen astilleroi buruz, gure herriko tradizioi buruz, gure herriko langileen borrokei buruz, gure herriko tradizio industrialari buruz, eta desindustrializazioa ekarri dutenei buruz. Lehen desindustrializazioa ekarri zutenek, deslokalizazioak burutu zituztenak, beste kanpoko edo kanpoarekiko menpekotasuna sortu zutenek, orain datoz esaten eurek ekarriko dutela kontrakoa. Fidatuko zinateke usten lengoa ekarri dutenen eskuetan etorkizuna ekartzen da, justo kontrako etorkizuna, hau ez da etorriko. La Navalek etorkizuna behar du eta ez dugu utziko PNV-ren esku, nahi eta nahi ez berzabalduko dugu La Naval. Decía que hace solo un año que estábamos aquí en estos antiguos antilleros de Euskalduna, reconvertidos, celebrando un momento importante, un momento electoral, un momento muy duro en aquel momento. Aquella campaña fue realmente dura, no sé si os acordáis. Teníamos a todo el mundo contra nosotros. ¿Os acordáis? La apuesta, la audacia que requería aquella apuesta para que más de 3 millones de personas no fueran excluidas y tratadas como leprosas y no se les impidiera acceder al gobierno y tuvieran derecho a participar en la gobernación de este país en igualdad con los votantes de cualquier otra opción. Eso fue duro mantenerlo, fue muy duro porque nos atacaron por todos los lados. Todavía me acuerdo recorriendo pueblo por pueblo, círculo por círculo, intentando convencer incluso a la gente nuestra que estaba con dudas. Y me acuerdo cuando salía de un círculo y un compañero me dice: Roberto, ¿cómo es que vosotros, tanto profesor universitario, tanto estudio que tenéis, cómo sois tan ingenuos de pensar que en Europa a un partido como Podemos le van a dejar entrar en el gobierno? Pues aquí estamos donde estamos, con mucha ingenuidad, y ahí seguimos, igual de ingenuos, con la misma energía y con la misma ilusión. Pero esta campaña es mucho más bonita que la anterior, porque es una campaña fácil, porque en esta campaña no tenemos ninguna duda, ninguna contradicción, tenemos todas las razones del mundo a nuestro favor. ¿Queréis que os las cuente? La primera razón, que todas y todos los que estáis aquí tenéis seguro que entre tener un Lehendakari hombre de derechas y tener una mujer de izquierdas, tenéis muy clara la decisión. No tenéis ni una duda, ni una contradicción, las ideas claras. Pero es que además no solo no tenemos ninguna duda todas y todos los que estamos aquí, es que la mayoría de los que están ahí fuera tampoco la tienen. La mayoría social vasca de Progreso, desde que vino la democracia, desde que pudo votar, desde el primer día, siempre ha votado mayoría a favor de las izquierdas, siempre, y va a volver a votar a favor de las 3 candidatas de izquierda, otra vez por mayoría. Y los candidatos, los 2 hombres de derechas que se presentan como candidatos, van a obtener menos votos que las 3 mujeres. Eso os lo garantizo. Segunda razón por la que tenemos que votar, porque no solo llevamos nuestra razón, sino también la razón de la mayoría social vasca de Progreso. ¿Hace falta más razones? Os voy a dar una tercera. Todas las encuestas y prospecciones sociológicas que se están haciendo dicen que si solo votaran los menores de 35 años en Euskadi, solo entre Elkarrekin Podemos y Bildu tendrían más del 50% de los votos. Ahí va esa. Cargados de futuro. Estamos abriéndole puertas al futuro a toda esa juventud a la que le han obligado a la precariedad o a salir al exilio económico. Estamos cargados de futuro, estamos preñados de futuro. Y si estas 3 razones no bastan, la cuarta razón es que es la estrategia, esta es la estrategia de nuestra organización. Y es una estrategia sin dudas, sin ninguna duda, porque sabemos que toda la organización está al servicio de una estrategia que en este momento encarna Miren Gorrotxategi para orgullo de todas nosotras y de todos nosotros, con decisión y con rotundidad, sin dudas y sin titubeos, porque estamos llevando adelante la propuesta que es el deseo y la ilusión de la mayoría social vasca de Progreso y que lo viene siendo desde el primer día en que se le permitió votar. Ya tenemos 4 razones para votar. Una quinta razón más, el interés general. La democracia cristiana en Italia gobernó más de 40 años seguidos sin alternancia. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional de México, gobernó más de 70 años seguidos sin alternancia. Parecían partidos imbatibles, nadie se atrevía con ellos. ¿Sabéis por qué? Porque la limitación, la dependencia estaba en la cabeza, porque creían que eran imbatibles. Hasta que alguien
dijo: el rey está desnudo, y hace falta que todas y todos digamos que el rey está desnudo porque más altas torres han caído y porque decenas y decenas de años sin alternancia política son un auténtico peligro, porque eso lo que crea son redes clientelares que atrapan como tentáculos a una sociedad y le quitan lo mejor de su energía y hacen que en vez de las mejores y los mejores en los sitios estén los que tienen un carné político, y eso no puede ser. Esta sociedad no se puede permitir el lujo de desperdiciar los mejores talentos. Todavía nos faltan razones. La última, ya cierro para no aburriros. Y esto aquí me tengo que poner un poquito serio. Si estas razones no son suficientes, hay una razón muy importante, y es una necesidad histórica. Estamos cumpliendo una necesidad histórica. La normalización en Euskal Herria, la normalización de esta sociedad. Esta sociedad no se va a reencontrar consigo misma mientras sigan los vetos cruzados entre el Partido Socialista y la izquierda abertzale. Mientras el Partido Socialista utilice la triste historia de ETA para hacer daño a la izquierda abertzale y la izquierda abertzale utilice la triste historia del GAL para hacer daño al Partido Socialista, mientras sigamos buscando excusas en el pasado para no alumbrar un futuro diferente, no vamos bien. Por eso, que sepáis que estamos cargados de razones, que estáis cargadas para defender un proyecto que no solo es el proyecto que necesita en este país por gobernación, sino que también es el proyecto que necesita la sociedad vasca para reencontrarse y para reconciliarse. Así que, por favor, os pido a todas y a todos salir a las calles, salir a las plazas, salir a los bares, salir a los polideportivos, a los talleres, a las fábricas, a las escuelas, a las universidades, a todos los sitios con la verdad por delante y decirle a la gente que necesitamos este gobierno de progreso, que necesitamos una mujer Lehendakari, que tenemos que cerrar este ciclo y que la sociedad vasca tiene que reconciliarse y que todo eso está en manos de una decisión que podemos tomar, que vamos a tomar y que vamos a cambiar este país de arriba abajo.